Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es martes, feliz martes. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. Bienvenidos a otro devocional. Y mi deseo también es que nosotros avancemos todos juntos para que seamos vasos más útiles en las manos del Señor. Hoy quiero compartirles un mensaje de ánimo, aunque al inicio ustedes van a pensar que yo estoy hablando de algo muy negativo, pero realmente no es así. Tengan paciencia conmigo, sigan conmigo, no se vayan y ustedes van a entender lo que les estoy diciendo al ratito. Cuando Cristo estaba hablando con Pedro, antes que Pedro traicionara al Señor, Cristo le indicó a Pedro que él estaba orando por él porque Satanás quería separar a Pedro del amor de Dios, ¿verdad? Figurativamente, vamos a leer esto al ratito, pero el punto es que Satanás quiere separarnos a nosotros también del amor de Dios, pero realmente no es del amor de Dios porque somos cristianos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, pero él quería que Pedro abandonara su andar espiritual, su deseo de obedecer. Cuando vivimos en desobediencia como cristianos, todavía vivimos bajo la sombra del amor de Dios. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios una vez que estamos en las manos de Cristo. Sin embargo, ¿verdad? Nuestro pecado causa que perdamos nuestra utilidad, que dejemos de ser útiles para el Señor si es que estamos andando en pecado. Realmente es el contexto de hoy. Satanás quería que Pedro perdiera su utilidad, su victoria espiritual que estaba experimentado antes, ¿verdad? El Señor entonces habló con Pedro diciéndole que él iba a experimentar un ataque satánico, un ataque diabólico, ¿verdad? Y ustedes también tal vez han experimentado lo mismo. Yo lo he experimentado, ¿verdad? Satanás pone tentaciones delante de nuestras narices con el fin de que nosotros dejemos de andar con el Señor como deberíamos andar. O sea, que permitamos la presencia de pecado en nuestra vida que causa que el Señor no puede utilizarnos hasta que nos arrepintamos de nuevo, ¿verdad? Pero el Señor siempre está ofreciendo oportunidad tras oportunidad para restaurar una relación quebrada con Él. En Lucas capítulo 22, les voy a leer 2 versículos que dicen lo siguiente. El Señor hablando con Pedro y con los demás discípulos también, les digo así. Digo también el Señor, Simón, Simón. Simón era otro nombre de Pedro, ¿verdad? En aquellos tiempos una persona no se limitaba a un solo nombre. Las personas tenían varios nombres, ¿verdad? Simón, Simón, he aquí. He aquí significa, ojo, oiga bien, escuche bien, ¿verdad? Satanás os ha pedido como zarandearos como a trigo. Cuando las personas zarandeaban el trigo, las personas en aquellos tiempos separaban la parte inútil del trigo de la espiga útil que se utiliza para molerlo, para formar como molerla para formar la harina, ¿verdad? Entonces, la espiga tenía como hojitas inútiles. Era necesario separar las hojitas de las semillas y luego las semillas se molían para formar la harina, ¿verdad? Entonces, en una sola cosita había 2 componentes, un componente inútil y otro componente útil. Entonces, en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando molían el trigo así, ¿verdad? Separaban las hojitas inútiles poniéndolas al lado para conservar la mera semilla del trigo con el fin de molerla para que el producto saliera en forma de harina, ¿verdad? Entonces, Satanás quiere hacer lo mismo. Él quiere separarnos del servicio de su Cristo, ¿verdad? ¿A través de cómo? A través de nuestro pecado. Cuando Satanás pone el pecado cuando Satanás pone las tentaciones delante de nuestras narices, ¿verdad? Delante de nuestros ojos, es muy fácil ceder a las tentaciones, ¿verdad? Separándonos de la utilidad del Señor
y seguimos así hasta que nosotros nos arrepintamos. Entonces, realmente, Cristo le estaba diciendo a Pedro que él iba a experimentar un gran asalto, ¿verdad? Satánico. Es exactamente lo que pasó cuando Pedro realmente se dio al pecado negando a su Señor. Entonces, escuchen muy bien de nuevo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Imagínense, hermanos, el Dios del universo orando por nosotros, orando por Pedro, orando por los demás discípulos, orando por nosotros hoy en día delante del Señor para que nosotros podamos resistir las tentaciones, que no cedamos al pecado. El Señor está haciendo intercesiones por nosotros delante del Padre Celestial para que nosotros nos mantengamos fuertes, ¿verdad? Firmes en la fe, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?, ha utilizado para salvarnos a nosotros, ¿verdad? He rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, cuando el Señor ora por nosotros, no solo le pide al Señor que el Señor perdone nuestras transgresiones, también le pido al Señor que Él fortalezca la fe nuestra para que podamos resistir el pecado, aunque no lo hacemos constantemente. He rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, esta frasecita es de suma importancia, una vez vuelto, Dios sabía que Pedro iba a caer, pero también Cristo sabía que Pedro se iba a arrepentir, ¿verdad? Y cuando un cristiano caído se arrepiente, ¿qué pasa? Tiene su relación restaurada con el Señor y luego tal cristiano restaurado se pone útil de nuevo en las manos del Señor. El Señor no nos deja al margen cuando nosotros nos arrepintamos, hermanos. Es importante que entendamos esto, ¿verdad? Hay cristianos que viven como derrotados o vencidos pensando que ya no soy útil para el Señor porque yo he cometido pecado, le he fallado al Señor. Les tengo una buena noticia. Todos le hemos fallado al Señor, pero el Señor está listo con los brazos abiertos para recibirnos de nuevo cuando le pedimos que nos perdone, cuando le confesamos nuestro pecado de nuevo. El Señor nos restaura en términos de nuestra relación con el Señor y también en términos de nuestra utilidad. Volvemos a ser vasos útiles en las manos del Señor a pesar de las transgresiones anteriores. Es exactamente lo que Cristo está diciendo así. Él sabía que Pedro iba a arrepentirse, ¿verdad? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, hermanos, la última frasecita que dice, confirma a tus hermanos, refleja como Cristo ya tenía un plan divino para el Pedro arrepentido. Porque después de su arrepentimiento, después de haber negado al Señor, Pedro salió y lloró amargamente, como lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Y luego él confesó su pecado al Señor, recibió ¿qué? Una relación restaurada y luego, una vez restaurada, el Señor le dio a Pedro un gran ministerio. ¿Qué era? Si ustedes han leído el libro de Hechos, ustedes saben que aunque Pablo llevara el evangelio a los gentiles, Pedro ministraba a los judíos con el fin de que ellos también entendieran y recibieran las buenas nuevas de la vida eterna que Cristo les ofrece a todos a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, el Señor estaba orando por Pedro, pidiéndole a Dios que Dios fortaleciera la fe de Pedro, y una vez restaurada la fe de Pedro, Dios pudo utilizarlo de nuevo para realizar un gran ministerio para los judíos. Aunque el Señor entendiera que Cristo iba a caer, el Señor no había abandonado a Pedro. Todavía tenía un plan divino para Pedro, ¿verdad? ¿En qué consistía el plan? Que Pedro confirmara la fe de los judíos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el punto del mensaje de hoy? A pesar del pecado,
que un cristiano tenga en su vida, siempre hay esperanza si estamos dispuestos a experimentar la convicción del Espíritu Santo, si estamos dispuestos a pedirle al Señor perdón por nuestro pecado. Luego, como hijos del Señor, ¿qué hace el Señor? Nos perdona, nos restaura y luego nos da el privilegio de seguir sirviéndole a Él. Es exactamente lo que Pedro experimentó. Y mientras tanto, mientras Pedro estaba sufriendo sus tentaciones, experimentando sus dudas, ¿qué estaba haciendo Cristo? Orando por Pedro para que él recibiera la fuerza necesaria para buscar y recibir una restauración de su relación con el Señor, y así volvió a ser útil en las manos del Señor. A pesar de nuestro pecado, el Señor puede seguir utilizándonos a nosotros si estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor, ¿verdad? Confesándole nuestro pecado, pidiéndole a Él que nos perdone, y luego ¿qué hace el Señor? Nos restaura y también otra vez nos pone en su servicio, ¿verdad? El cristiano, ¿verdad?, no va a perder su salvación y no va a perder su utilidad tampoco para el Señor si tal cristiano está dispuesto a humillarse, confesar su pecado, abandonándolo, buscando una restauración con el Señor de nuevo, y luego el cristiano así vuelve a ser útil. El Señor nos da una primera oportunidad, una segunda, una tercera, una cuarta, etcétera, ¿verdad? Porque la misericordia del Señor no tiene límites, ¿verdad? Lo que tiene límites es nuestra capacidad o deseo de obedecer. Pero cuando le confesamos al Señor nuestro pecado, Él nos perdone y Él vuelve a ponernos en el ministerio que Él trae para nosotros. Qué cosa tan maravillosa, hermanos, ¿verdad? El Señor jamás nos abandona, aunque lo abandonamos a Él temporalmente muchas veces en esta vida. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que utilices este mensaje, Señor, para que nosotros entendamos la magnitud de tu gran amor, de tu gran misericordia. Te pido, Señor, que nosotros propongamos en nuestro corazón, Señor, que no vamos a apartarnos de ti, Señor, que vamos a mantenernos fieles y firmes, Señor, para que sigamos útiles en tus manos día tras día, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Mañana nos vemos de nuevo. Cuídense.